Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su cápsula, La Chispa de Vivir Mejor. Y como siempre, comienzo con una pequeña reflexión. Lo importante que es ser gentil con los demás, pues no sabemos la tristeza que hay en su corazón. El día de hoy está con nosotros el psicólogo Pablo Plasencia con un tema que tiene que ver sobre el miedo y las culpas. Les dejo con él. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy les quiero compartir un tema que trata acerca del miedo y la culpabilidad. Y vamos a hablar acerca de eso. Cuando escuchamos la palabra miedo, pues ya tenemos algún concepto de lo que es esto. En algún momento ya hemos escuchado hablar de él. Pero si hablamos de miedo, hay quien dice, pues yo no tengo miedo. Yo creo que todos tenemos miedo. La diferencia es que alguien le teme a algo específico y hay quienes no sabemos ni a qué le tenemos miedo, ¿sí? Parte del miedo, o uno de los miedos que todos compartimos, es el miedo a lo desconocido, el no saber qué va a pasar. Hay personas que le tienen miedo a morir, miedo a enfermarse, miedo a alguna situación específica. El qué va a pasar es algo que compartimos juntos. Y si hablamos de culpabilidad, es la parte de la negación del miedo. Hay quien dice, no, yo no tengo miedo, y eso nos hace sentir culpables, porque en algún momento rechazamos el sentimiento, la parte de la emoción. El reprimir lo que yo siento, al final resulta en culpabilidad. Sentimos culpa, remordimiento. Un ejemplo puede ser cuando mentimos. Después sentimos el miedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fui honesto con la otra persona, no fui honesto conmigo mismo. Y eso se traduce en culpa, que en ese momento podemos ser conscientes de ella y nuestra conciencia la reclama. Hablamos entonces de culpabilidad. Si hablamos del miedo y de la culpabilidad, los dos forman parte ordinaria del ser humano. Es natural que las sintamos. La diferencia es cómo las manejamos. La culpa en algunos momentos genera conflicto porque negamos lo que sentimos. Y hablando de esto, ¿qué nos hace entonces libres? Lo primero es aceptar que sentimos miedo. Cuando no lo negamos es cuando podemos seguir adelante. Eso se llama libertad. Y entonces es a través de esto que la culpabilidad la hacemos a un lado. El miedo tiene que formar parte de nuestra vida, pero no debe ir atrás de nosotros, no debe ir adelante. El miedo debe ser como un amigo, alguien que llevas aquí a un lado, porque el miedo te permite seguir adelante. Y cuando lo aceptas de esta manera, como un amigo, como alguien que forma parte de tu vida, porque ese miedo también te protege, te ayuda, te cuida. Entonces ya no se siente la culpabilidad y esto nos hace ser más libres. Entonces, como recomendación, no te digas a ti que eres horrible o que eres un pecador o que hiciste las cosas mal. No te digas a ti. Más bien reconoce que a lo mejor alguna situación que hiciste, fallaste, pero no eres tú, es más bien lo que tú hiciste. Con eso estarías liberándote de la culpa y pudieras ser más libre. Otra de las sugerencias es identificar que todas las personas sienten miedo, sentimos miedo. Y muchas personas o algunas personas abusan de este sentimiento. ¿Por qué? Porque si tú expresas que tienes miedo a algo, hay quien se burla de ti, hay quien hasta adrede hace algo para que tú te sientas mal. Pasa igual con los niños. Están los niños en la escuela y si empieza un niño que tiene miedo a algo, los demás, ahora le llaman bullying, ¿verdad? Pero los demás empiezan a atacarlo sobre eso, ¿no? Pero si identificamos esta parte natural, entonces aquel que va y se burla, aquel que va y ataca, también se siente culpable y identifica el miedo de los demás. A lo mejor no es el mismo miedo, pero entonces ¿qué nos hace más libres? El reconocer que puedo sentir miedo y puedo llevarlo aquí a mi lado. Eso me permite no negarlo y puedo dejar de sentirme culpable. La culpabilidad es normal que la sintamos, pero podemos manejarla, ¿sí? Bien, amigos, ojalá que les haya dejado un mensaje para su día a día, que lo podamos aprovechar. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradezco a Pablo por su colaboración. Espero que este tema haya sido de su interés. Nos vemos en la próxima y que Dios les bendiga.